Oigan, yo quiero decir antes que cualquiera de ustedes hable que este video de las torturas en la cárcel de estos 12 ciudadanos ecuatorianos detenidos por el crimen de esta mujer funcionaria de la Universidad de Chile, por cierto, un crimen horrendo, alevoso, absolutamente así desmedido, donde la bestialidad del ser humano queda expresada de esa manera tan terrible que termina, ¿no es cierto?, costándole la vida a esta señora cuando se acercaba a su lugar de trabajo. ¿Para qué? Para robarle un celular y 5.000 pesos. Claramente no está ahí el móvil, ¿no? Uno tendría que esperar y pensar que hay algo mucho más de fondo. Pero el hecho es que estos tipos fueron detenidos, naturalmente, y llevados a la cárcel. Y estando en la cárcel, los propios presos se ensañaron contra ellos y decidieron ejecutar la justicia por cuenta propia. Y comenzaron yo defiendo el concepto de tortura, más allá de que efectivamente la Convención Internacional de la Tortura, digamos, señala abiertamente que la tortura, claro, es un acto que comete un funcionario público, pero si uno va a la RAE, uno va a poder determinar eso que son violaciones a los derechos humanos, el concepto de violación a los derechos humanos, pero tortura puede ser cualquier persona, o sea, no es ilegítimo. Lo que pasa es que depende cómo lo veas. Desde el punto de vista del Código Penal, naturalmente que va el abogado o el jurista va a decir, oye, esto no es tortura, pero desde el punto de vista del lenguaje en el que nos desenvolvemos todos los días, digamos, tú puedes torturar a un ser humano. Es decir, yo puedo, secuestrar a alguien, llevarlo a un sótano y torturarlo. Y si alguien me puede negar que eso no es tortura, bueno, no sé lo que es. Ahora bien, más allá de esa disquisición semántica, lo que pasó en la cárcel, ¿cómo lo ves tú, Cristian Leporati? A ver, es totalmente... desde chico hemos visto películas de Hollywood con temas de cárcel. O sea, ya es un tema que es parte del paisaje urbano. Latinoamérica se ha destacado en ese contexto con cosas mucho peores, como oleadas de crímenes ahí, la cual los gendarmes se van y dejan que se apliquen la justicia propia. Pero llevándonos al terreno a Chile, en realidad es lo que merecemos, en verdad. Yo creo que de alguna forma las cárceles en Chile es el espejo de lo que no queremos vernos, pero que es el espejo nuestro, nuestra cara, de nuestra forma de ver la realidad y de nuestra forma de resolver la realidad. Es mucho más simple a la gente encerrarla en un espacio físico, hermético, y olvidarnos de ello, que en verdad hacer una función de política pública de largo plazo, no de cuarto año, sino de largo plazo, de 15, 20, 25, 30 años, donde toda esta gente le integra a la sociedad a través de políticas de educación, de prevención, etcétera. Pero este país, como un país resultadista, y en eso me incluyo todo, me incluyo yo, los políticos, todos somos parte de esta sociedad, cortamos por lo sano, encerremos a la gente y olvidémonos de ellos. Yo creo que eso es lo que pasa cuando uno se olvida de la gente. Cuando tienes a 100... ¿Cuánto era? Ayer entregaban el dato, un gendarme. Era un gendarme por 100 presos en un espacio físico donde ocurrió esta tortura o violación de los derechos humanos, un solo gendarme. Pero no importa, aquí el concepto es que hay personas encerradas y olvidadas por la sociedad, y eso es lo que nosotros escogimos como contrato, entre comillas, social. Y no somos capaces de resolverlo. Ahora va a salir mucho en todos los medios, va a haber una curva alta de información, y después nuevamente, como pasa con esta cuestión, a la historia. Van a haber quizás dos tremendas medidas así bien efectistas del gobierno de turno, y chao. Ahí los tipos siguen encerrados, ahí sigue siendo la escuela del delito. Ayer escuchaba por ahí en las noticias que pensaban incluso rebajar a 13 años de edad la imputación. O sea, estamos de verdad en un estado de locura social brutal, brutal. A mí me impresiona, no sé qué opina usted, pero me impresiona la capacidad del chileno de olvidar a personas que en verdad no hay que olvidarse y hay que llevarlas a cambiar. Sí, mi compañero Mauricio, perdona que te lo ponga así, Mauricio, pero tú en la mañana también tenías tu propio disputa ahí con un personaje en Twitter que decía, bueno, ¿y si esto le hubiese pasado a tu mamá o a tu mujer o a tu hija? Porque siempre la gente lo compara, porque la gente habla desde el estómago. Obvio. ¿Te fijas o no? La emoción. Desde la emoción, y desde la emoción pueden pasar las cosas más tremendas. Claro, yo le respondí a eso justamente, o sea, Dios nos libre de que a mí me toque hacer justicia a quien haya asesinado a mi esposa o a mi hija, o le haya hecho cualquier agresión. Perdona, también un hijo tuyo, ojalá nunca pase eso, también puede terminar en la cárcel. Lógico, o sea, además está esa, y puede ser también una víctima. Y además puedo ser inocente y caer en la cárcel. Y también, exacto. Claro, hay que tener esas consideraciones a la vista, y uno como periodista tiene el deber mínimo moral y ético de tomar distancia, dar 2 pasos hacia atrás y ver a ver cuáles son los factores que están de por medio aquí. ¿Hay condena o no? No hay condena, están imputados. ¿Hay un proceso? No lo ha habido todavía. Están recién imputados de un hecho reciente de pocos días, y podrán estar todas las circunstancias que a uno le lleven a creer y creer fehacientemente que ellos son los asesinos y los criminales terribles de la mujer de la Universidad de Chile, la funcionaria. Pero eso da lo mismo lo que yo crea. Lo que tiene que haber es un proceso completo hasta la última instancia, y en sentencia final
hayan sido condenados. Y ahí empezamos a hablar de la condena. Pero aún así, no corresponde que haya una, entre comillas, justicia aplicada por reclusos que también están condenados por crímenes quizás tanto o más atroces que los que se están imputando a estos reclusos. Le respondí a este auditor, bueno, Dios nos libre de ser yo el que tenga que impartir justicia si algo le pasa a alguien de mi familia. O sea, por supuesto, me decía, y si a ti te pasara, ¿no querrías tú que a los culpables le hicieran eso? Tal vez sí querría que los molieran a patadas, pero eso da lo mismo, no interesa. O sea, Dios nos libre de que esa sea la lógica que tenga que imperar para sancionar un delito. Claro, oye, no soy yo el que tengo que hacer justicia. Y lo más penca de todo es que seguramente millones de chilenos, millones, no miles, millones de chilenos deben haber pensado hacia adentro, porque la boca para afuera dicen otra cosa. Pucha, que lo tenían merecido estos desgraciados. Claro. Qué bueno. Y podrá uno creerlo legítimamente, pero que lo crea uno, pero que no sea uno entonces el que tome las acciones correspondientes. Claro. Es que si no, va a caer lo que cayó Brasil. Si cada uno puede que tener la justicia, ¿quién la aplica en Brasil en los penales? Los propios presos. O Venezuela también, a varios casos lo mismo. Bueno, muchos advertían que aquí pasa eso todos los días. Esto es, estamos que vamos a caer en eso. Entonces, hay quienes ven también, bueno, si esto es lógico, no sean ingenuos, esto pasa siempre. Lógico, pasa siempre, pero está mal que ocurra. No debe ser así. O sea, debe haber cárceles decentes. En ese momento del video muestra lo que dice Cristiano. O sea, ese momento la cárcel está tomada por ellos. Claro. Tienen acceso a la electricidad en el minuto, tienen acceso a internet, tienen el teléfono. ¿Tienen un celular? ¿Cómo tienen un celular? Y la capacidad de remitir ese mensaje al exterior, al mundo. Lo viralizaron. Hasta que aparece Gendarmería y tiene que reconocer la veracidad del video. ¿Gerson? Mira, yo creo que acá hay varias discusiones en una, por lo menos tres. La primera tiene que ver con la aplicación de justicia, que ahí recojo todo lo que dice Mauricio. O sea, nadie puede aplicar la ley del talión, es decir, la misma pena prácticamente, o el mismo castigo que infringió. Tiene que haber un órgano separado de administración de justicia y además prudente, o sea, por algo se llama jurisprudencia. Lo que vimos ayer es lo que pasa de siempre en las cárceles chilenas. O sea, que nadie se sorprenda de que esto no pase en las cárceles. Así es la cárcel en Chile. Así ha sido la cárcel en Chile, así es. Y lo que pasa es que, claro, el impacto de verlo con video, con imágenes, da cuenta precisamente de eso. Hoy, lo que no ocurría hace muchos años, eso quiero decir. Entonces, eso son dos discusiones. Y la otra es lo que tiene que ver con la difusión. O sea, hay un tema también que, si bien es lo que nos lleva a poner el tema en la mesa y la discusión puede llevar a la autoridad a tener una discusión y a tomar medidas y que puedan a lo mejor corregir muchas situaciones, pero chuta, la difusión es bien delicada y cruda, sobre todo cuando son medios de comunicación. Y ahí nuevamente también uno va al tema de las redes. O sea, la red social lo permite todo. Incluso lo que vimos ayer, que fue una manifestación salvaje y brutal, torturar a una persona en vivo y en directo prácticamente. También aplicándole electricidad de 220. No, se o sea, eso mata a cualquiera. El terror encarnado en dos personas indefensas en ese minuto, más allá de todas las consideraciones de culpabilidad, que como tú decías, Mauricio, falta un proceso, en fin, bueno, hay bastante evidencia, claro, que difícil que no sean, digamos, pero aún así nadie puede aplicar justicia si no es precisamente el órgano independiente, administrador de los procesos y de las penas, que es precisamente los órganos jurisdiccionales. Ahora, yo quiero agregarle más pelo a esta sopa, porque también nos preguntábamos en la mañana cuánto de la condición de indígenas y de inmigrantes ecuatorianos está de base en esta agresión. Ojo con eso, porque sabemos que el violador o el pedófilo, ¿no es cierto?, la pasa re mal en la cárcel. ¿Ya ese es el mito urbano o no mito urbano? No es mito urbano. Ahí se aplica la ley del talión. Está bien, pero no tienes cómo probar, porque no sé si habrá un estudio de gendarmería que diga por cada violador que entra a la cárcel, no sé, tantas agresiones, ¿te fijas? No sé. No hay estadística, pero es la ley del pero por cierto, del talión, pero yo me pregunto acá, y Gerson, yo lo dejo abierto. Si entra otro grupo de agresores que presuntamente asesinaron a una persona que la asaltaron, ¿harían lo mismo los presos? ¿O la condición de indígenas y de ecuatorianos y de inmigrantes, que está de base, desde mi punto de vista, en esta agresión? Porque aquí hay un tema de xenofobia, déjame decírtelo, o sea, yo no tengo ninguna duda de aquello, ninguna, porque los sectores más, incluso a veces más vulnerables, con mayores escaseces, ¿no?, o escasez de recursos, terminan a veces siendo los más
xenófobo de todo. Es una cosa terrible, pero que es parte del va paisaje. de la mano de Sí. la falta de formación. Sí, o sea, estos códigos de Lampa no están escritos, o sea, hay miles de variables y súper dinámicos, pero se aplican en cierta medida y eso hay registros históricos. Pero es cierto lo que dices tú mismo, o sea, estos estaban solos. Muchas veces los delincuentes entran y ya están protegidos por distintos grupos, en fin, o se adhieren inmediatamente a distintos grupos. Tiene pero que en hacerlo este caso para estaban solos. sobrevivencia, ¿no? Tú dijiste algo bien interesante antes, Gerson, el tema de la difusión. A mí me extraña en verdad, como estamos de acuerdo más o menos, de que en verdad los presos están en la soledad más o menos absoluta dentro de los presidios. A mí me extraña que los presos no hayan, y teniendo tanto celular y tan buena imagen, que los presos como mecanismo de defensa en contra de la soledad que viven, no usen esto como medio de comunicación para un poco difundir lo que les pasa adentro. Yo creo que hace mucho tiempo no escuchaba o no veía en este caso un audiovisual de presos reclamando por algo. Que Cana TV. No es lo usual, que lo que hicieron estos ecuatorianos de difundir una situación personal. Quizás cuántas cosas pasan en la cárcel que las están ocultas por los mismos gendarmes, qué sé yo. Y teniendo las herramientas de comunicación que hay hoy en día, es perfectamente un mecanismo que tienen los presos injustamente tratados muchas veces en las cárceles para defenderse. Y no lo hacen, me llama la atención eso. No lo hacen, a lo mejor no sabemos. No lo filtran, digamos, pero ha habido situaciones, ¿te acuerdas de uno que se cortó un dedo? Lo que pasa es que al poner una herramienta de esa naturaleza de difusión se transforma luego en una herramienta de presión. Sí, por lo obvio, tanto, tiene muchos vértices. Puede efectivamente develar o dar cuenta de un problema que hay que atender. Exacto. Por ejemplo, Yo lo veo por ese lado, lo que pasó en este caso. Pero también puede ser que pueda ser mal utilizado, entre comillas, y transformarse pronto en un mecanismo eficaz de presión o de mal uso, de extorsión, en fin, una serie de derivadas que puede tener. Por eso el control de este tipo de tecnología, además de cometer crímenes, porque viven cometiendo crímenes desde la cárcel. ¿A quién no le ha tocado de repente recibe una llamada Claro. Sí, pues de estafa o de cualquier... Hemos pasado por ese de un ejecutivo de Cana TV? Claro. Oye, hay otra discusión que de pronto se entroncó con esta, que fue la de la libertad condicional para el condenado Fuentevilla por el crimen del Cabo Moyano en 2007. Porque además escuchamos ayer de buenas a primeras, después de esta resolución de la Corte Suprema, porque llegó hasta esa instancia al ministro del Interior criticando como gobierno, dijo, esta resolución. Esto es algo que está en la ley. Sí. O sea, todo condenado en Chile tiene derecho a, una vez cumplida la condena, la mitad de la condena, y cumplir una serie de otros requisitos de buena conducta, buen comportamiento, en fin, dentro del penal donde haya estado, tiene derecho a aspirar y solicitar la libertad condicional, que es libertad condicional, no es una libertad a rajatabla. Y después de informe de gendarmería y de resolución judicial validada, porque hay recursos a veces de querellantes, de por medio, en fin, que puede terminar hasta en la Corte Suprema, bueno, tiene derecho y se lo otorga, eso está en la ley. Entonces aquí no hay una cuestión ni apresurada, Nadie ni se saltó ningún paso. No se saltó ningún paso, al contrario, se llegó hasta el último, a veces no se llega hasta ese último paso, y aquí sí se llegó. El condenado estaba condenado a 15 años, que era un condenado importante, como encubridor, no está él sindicado como el autor material del crimen, y bueno, se cumplió la mitad y está saliendo como... Entonces, a veces la autoridad no contribuye, a mi juicio personal, a educar e informar a la ciudadanía planteando cuáles son las consideraciones que tuvieron aquí de por medio. Hay una condena bien facilista, a veces bien populista también. No, que debiera estar en la cárcel. No nos gusta que esté libre. Eso lo hemos hablado muchas veces, Sí, la ley establece eso. la dimensión política en el discurso.